Cordial saludo. A continuación desarrollaremos la actividad número 5 llamada Un youtuber crítico, la cual es impartida desde la materia Pedagogías Críticas y Descoloniales, donde es orientada por el docente John Pérez, la cual en sí lo que busca es interpretar un diferente postulado de las diferentes pedagogías críticas y descoloniales orientadas en el curso o en la materia durante este proceso de enseñanza, la cual va a ser desarrollada, o esta actividad la desarrollaremos los maestrantes Roberto Clemente Pozo, Grace Arias Santos, Mayra Alejandra Grañán, Henry Hernán Macías Torres y quien les habla, Darwin Andrés Totena Castellón. Esta actividad o el postulado que vamos a desarrollar es un postulado del autor Paulo Freire, el cual tendrá como nombre la educación basada en la interacción entre el educar y el aprender. Este postulado llamado la educación basada en la interacción entre el educar y el aprender, el cual es un pensamiento de Freire, donde principalmente lo que nos quiere decir con esto es que hay unos pasos para lograr esta interacción entre el educar y el aprender, el cual principalmente, el primero es observar un rigor metodológico, el segundo es desarrollar una investigación, el tercero es respetar el conocimiento particular del estudiante, el cual y además desarrollar un pensamiento crítico dentro de este. Son importantes, pero lo más importante que nos quiere decir el autor es que el estudiante a la hora de desarrollar conocimiento no debe tener miedo al equivocarse, debe arriesgarse, sin importar la forma de discriminación que tenga hacia su pensamiento. Al contrario, esto le va a ayudar al estudiante a desarrollar un carácter propio y crítico a la hora de defender o desarrollar un postulado diferente a los demás, que es lo que buscamos, que todos los estudiantes realicen o desarrollen un pensamiento crítico con respecto a los pensamientos que ya encontramos, que todo lo que es necesario o lo que tenemos que entender parta desde un conocimiento previo, algo que ya lo tenemos. Nosotros sabemos cosas, eso no quiere decir que estén malas, ya sean conocimientos tradicionales, conocimientos ancestrales. A esto se refiere este autor, que sin importar lo que tenemos nosotros mismos podemos desarrollar conocimiento, así hayan ya conocimientos establecidos. Es por eso que también puedo decir que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. ¿A qué nos referimos con esto? Que siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. ¿Cómo así? ¿Sí? Que todos los profesores ya tienen las respuestas de los alumnos. Así ellos no les hagan preguntas, todos los docentes ya tenemos las respuestas para lo que puede preguntar el estudiante. O sea, son pensamientos ya establecidos, hegemónicos. O sea, que todos estos pensamientos no nos van a permitir desarrollar o imaginar lo que pueda pasar, sino que ya están. Pretender que nuestros estudiantes sean personas críticas debería ser una de las premisas de nosotros como educadores. El conocimiento estático aprendido de memoria se vuelve improductivo o hasta nulo con el simple hecho del paso del tiempo. Paulo Freire sabía esta realidad y se dio cuenta de que el estudiante debía tener una participación mucho más activa en su aprendizaje, que debía ir mucho más allá del simple recibir conceptos para memorizarlo, recibirlo del profesor y escribirlo y memorizarlo. Tenía que ir un poco más allá. Recordemos los conceptos de Sócrates cuando hablaba del método mayéutico.
el parir el conocimiento básicamente a través del diálogo entre pares. Entonces nos damos cuenta de que realmente estos conceptos no son nuevos, que son conceptos que vienen desde muchos siglos atrás. Sin embargo, en algunos casos vemos que no son aplicados aún hoy en día. Sin embargo, por otra parte podemos decir de que depende mucho también del lugar, porque Sócrates lo aplicó hace muchísimos años en la Grecia antigua en un contexto de universidad. Paulo Freire también lo utilizó en Brasil en unos colegios, pero utilizando personas que ya muchos eran mayores de edad. Entonces hay que tener en cuenta también esta parte de dónde se está desarrollando el contexto. Aquí aparece este concepto importante que es el contexto, pero ¿qué es el contexto? Según el diccionario de la Real Lengua Española, es un conjunto de circunstancias que rodean una situación o acontecimiento y sin las cuales no se puede comprender correctamente el hecho. Es indispensable tener en cuenta el contexto para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En una actividad anterior manifestábamos que para muchos estudiantes de la costa atlántica, los exámenes externos, como por ejemplo los realizados por el IFE, son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces no entienden los términos y las expresiones que se utilizan allí. No es lo mismo para un estudiante de Bogotá o de sus alrededores los términos que ellos utilizan y las expresiones que ellos utilizan allá a las que se utilizan en muchas zonas marginales de la costa atlántica. Igual pasa en otras partes, como por ejemplo en las zonas de Pasto, en las zonas del Valle, en las zonas de la Amazonas, en fin, en todas las diferentes regiones de Colombia. Bajo este punto de vista podríamos afirmar que para los estudiantes lleguen a ser críticos debemos tener en cuenta el contexto en que ellos se desenvuelven para que puedan entender la temática que se les está planteando y con ello lograr una participación más activa de parte de ellos, manteniéndolos de esta forma motivados, y esto es lo que los va a llevar verdaderamente a ellos a ser críticos. Siguiendo con nuestra línea de contexto, vamos a tener en cuenta unos saberes o principios de Paulo Freire. Uno de ellos es: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Los estudiantes, cuando llegan a la escuela, llegan con unos saberes socialmente construidos. No se pueden desconocer. Al contrario, hay que aprovechar esa experiencia de los estudiantes y articular esos conocimientos con los contenidos curriculares. Debemos partir de realidades, que la escuela no sea un ente externo a las vivencias diarias de nuestros estudiantes. Como lo dice Freire, ¿por qué no establecer una intimidad necesaria entre los saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos? Algo que nos pone a pensar referente a cómo tener en cuenta el contexto en la enseñanza. Enseñar exige crítica. Aquí nos hablan sobre la curiosidad, una curiosidad ingenua que se puede transformar en curiosidad crítica o epistemológica, sin perder la esencia de curiosidad. La curiosidad ha estado siempre en la humanidad, de allí que se parta la creatividad socialmente construida y reconstruida. Precisamente porque la promoción de la ingenuidad a la crítica no se da de manera automática, una de las tareas principales de la práctica educativo progresista es exactamente el desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil. También hay una parte muy importante que es el de tener en cuenta la ética y la estética en la educación. Hoy en día, en muchas instituciones, estas asignaturas son llamadas de relleno o retazos, mal llamadas, porque son fundamentales para la formación de humanos y no merecen tener este trato. Estos principios que menciona Freire y muchos otros que tiene él en sus textos deberían ser llevados a cabo y tenidos en cuenta en el quehacer docente, estando conscientes del contexto donde se está y abriéndose a conocer y percibir las realidades de nuestros estudiantes, que no deben ser ajenos a la escuela, sino profundizadas en el currículo escolar. Como ejemplo, podemos tener a la institución educativa Nuestra Señora del Rosario en Belén de Umbría, donde se imparte una educación convencional, dejándole de lado un poco el contexto. Sin embargo, desde los proyectos transversales se trata de dar un enfoque contextualizado.
Evidentemente, esto no es suficiente para proyectar una educación crítica, por lo que es necesario repensar el papel de la escuela en la comunidad y viceversa. Quiero terminar con lo siguiente, mencionado por Freire. Transformar la experiencia educativa en puro adiestramiento técnico es despreciar lo que hay de fundamentalmente humano en el ejercicio educativo.